Sí, hay estructuras que determinan el sentido común. Hay constantes transhistóricas, variables fijas, que tienen por lo menos 2500 años. Por eso digo transhistóricas, porque van más allá de la historicidad inmediata. Vamos a presentar una divagación filosófica sobre este problema. También podríamos hacerlo mediante alguna divagación teológica, histórica, estética. Lo haremos, quizá, en los próximos problemas, para abordar la realidad, las constantes de este ídolo represivo. Y digo ídolo represivo porque en las bases filosóficas de la cultura represiva encontramos a dos personajes que ya les hemos dado para que tengan, para que guarden y archiven. Platón y Aristóteles. Aristóteles, que es el autor de esta frase espantosa: de la única verdad es la realidad. Frase de las más desafortunadas del estagirita peronista desde ya. Y mirá que ha tenido muchísimas, esclavista amigo de Perón. Pero antes de Aristóteles vamos cronológicamente con su maestro, Platón. Pero antes de su maestro, Platón, vamos a hablar un poco de ontología. Ontología es la disciplina de la filosofía que estudia al ser o a los seres. La palabra ontotita, que es la raíz de ontología, en griego significa ente. Así que es una disciplina que se pregunta por los entes. Bueno, pero ¿qué es un ente? Porque no me está diciendo qué es un ente, me está diciendo cosas, pero no me dice qué son las cosas. Pero le estoy diciendo, señor, le estoy diciendo, señora, que las definiciones son cárceles. Pero no importa, quiero más cárceles. ¿Qué es un ente? Bueno, está bien. Un ente es todo aquello que es. Gracias. Sigo entonces. Ahora, hay distintos tipos de entes. Distintos tipos de entes. Están lo que podemos captar mediante nuestros sentidos. Esos entes que podemos captar mediante nuestros sentidos se llaman entes reales. ¡He aquí! ¡Eureka! Entes reales. Es decir que lo que captamos mediante nuestros sentidos es algo real. Estos entes sensibles pueden ser físicos o psíquicos. Los entes físicos son los que se dan en el tiempo y en el espacio. Temporalidad, duración, lo que nosotros vemos y captamos mediante nuestros sentidos es fugaz. Y una nota interesante respecto de estas cuestiones es que los entes psíquicos, los que captamos en nuestra interioridad, son inespaciales, pero son temporales. Significa que están sometidos, según este razonamiento, podemos pensar desde otro lugar, pero al menos en este razonamiento sí, están sometidos a la duración, a la finitud. Interesante en esta divagación pensar en que los entes sensibles son llamados entes reales. Alguna información quizás en esta propuesta podemos encontrar respecto de la realidad. Después tenemos otros tipos de entes. Hay dos más, pero yo voy a hablar de uno solo. Hay dos más según la ontología. Los entes ideales, que son los que se captan mediante la inteligencia y mediante la razón, que son los entes lógicos, los entes matemáticos, son intemporales e inespaciales. Mientras que los entes que captamos mediante los sentidos, es decir, los entes reales,
se rigen por la relación de causa-efecto. También voy a hablar de la relación de causa-efecto, es decir, de la causalidad. Los entes ideales se rigen por la relación de implicación, que es el método axiomático. Vamos a Platón. Platón distinguió, como hemos contado muchas veces en este programa, dos ámbitos. El ámbito de lo sensible y el ámbito de las ideas o de lo inteligible o de lo suprasensible. Ahora, el golpe maestro de Platón. El golpe maestro de este sorete fue proponer que lo que captamos mediante los sentidos, nuestras emociones incluidas, no es real. Platón propuso que la realidad es lo ideal. ¿Qué son los entes ideales? Son los que se captan mediante la razón, intemporales, inespaciales. Platón va a agregar fijos, eternos. La realidad, para Platón, es lo absoluto de las ideas, lo que debe captarse mediante la razón, prescindiendo de los sentidos y de las emociones. La realidad, para este personaje de Homóplato Sanchos, Platón, ¿no? Ese es el apodo. La realidad es invariable, inmodificable y absoluta. Pero no sea arbitrario, señor Dupont, puede venir a decirme alguien. En realidad lo que Platón está planteando es una cuestión relativa a la epistemología, es decir, es como si estuviera haciendo un rap, al conocimiento de las cosas. Es decir, que solamente podemos conocer mediante la razón, nada más, señor Dupont. No está legislando sobre la realidad, pero yo puedo responder que bastante ha dicho Platón, diciendo que podemos captar la realidad o conocer la realidad mediante la razón y que tenemos que dejar lo que los sofistas, nuestros amigos sofistas decían, tenemos que dejar de lado la sensorialidad, la exploración del conocimiento mediante nuestros sentidos, mediante nuestra corporalidad. Podríamos agregar mediante nuestra piel, como conocen, por ejemplo, las arañas, que conocen mediante el tacto, o los perros, que conocen mediante la nariz. ¿Qué pensaba Platón de la nariz? Este elemento tan importante, por ejemplo, para tomar cocaína. Pero no solamente es una cuestión de conocimiento o epistemológica, porque el maestruli de Platón, Sócrates, antes de morir, dijo a sus discípulos: tranquilícense, el cuerpo es cadáver. La sabiduría se alcanza con la muerte. Hay que esperar muchos siglos para que alguien se digne a cuestionar este aserto. Este alguien es Nietzsche, que dijo: si Sócrates propuso que el cuerpo es cadáver y que alcanzaba la salud con la muerte, quiere decir que Sócrates consideraba a la vida como una enfermedad. Significa, dijo Nietzsche, que en todos los sabios hay algo de enfermos, de decadentes, en todas estas palabras que pueden ser interesantes, pero usadas en un sentido peyorativo. ¿Son los sabios despreciadores del cuerpo? Sí, Nietzsche. Tenías razón. Bueno, vamos con el albertista peronista Aristóteles, el moderado. Aristóteles escribió muchas cosas, ética, metafísica, pero ha sido considerado el que
inauguró la lógica, o el que inventó la lógica. Una disciplina asquerosa que propone indagar respecto de la corrección de las estructuras de los razonamientos. O sea, es la disciplina que nos sirve para decir si damos razonamientos correctos, damos razonamientos incorrectos. Bueno, el que la inventó fue Aristóteles, que por otro lado era el mejor alumno de Platón, y Platón el mejor alumno de Sócrates. O sea que estos tres supuestos grandes filósofos se caracterizaban por ser lameculos de sus maestros. Bueno, vamos a hablar un poquito de la lógica aristotélica. Bueno, la lógica aristotélica propuso tres principios que van a quedar en la historia. Tres principios para organizar la estructuración del lenguaje, el pensamiento y la realidad. Aristóteles creía, oh pobre ingenuo, que las categorías del pensamiento traducen las categorías de la realidad. Así de fácil. Y bueno, eso es lo que sucede con la gente que está negada a la poesía, ¿no? La poesía desde un principio nos separa de estas consideraciones vinculadas al realismo científico o al realismo lógico, a esta peregrina idea de que lo que decimos se corresponde con la realidad, o que las estructuras lingüísticas, diríamos hoy en día, traducen estructuras por fuera del lenguaje, estructuras reales. Los poetas sabemos muy bien que las palabras deshacen a las cosas, que las palabras pulverizan a la realidad. Pero bueno, no voy a spoilear los próximos argumentos. Bueno, Aristóteles nos propone algunas recetas para pensar lógicamente, que son los llamados tres principios lógicos: principio de identidad, principio de contradicción y principio de tercero excluido. Vamos a analizarlos cada uno. Ya con los nombres se pueden imaginar hacia dónde va esto. El principio de identidad postula que todo ente es idéntico a sí mismo. Todo ente es idéntico a sí mismo. Pero, señor Dupont, tengo que volver a interrumpirlo. Usted dijo principios lógicos, pero me dice que este principio lógico refiere a entes, a que todo ente, es decir, ente, todo aquello que es, no solamente los entes lógicos. Usted está presuponiendo que todos los entes responden a la identidad. Sí, tengo que contestar, porque Aristóteles dice toda cosa. Nosotros traducimos por ente, pero Aristóteles dice toda cosa es idéntica a sí misma. Y probablemente haya usado la palabra ontótita. Probablemente digo porque no me tomé el trabajo de buscar. Pero sí, claro, ya en estos principios lógicos hay una secreta ontologización. De alguna forma Aristóteles nos está sugiriendo que la realidad entera va a responder a la lógica. Principio de contradicción. Ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P. Ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P. Bueno, este es el principio que utilizaba Sócrates para refutar a sus interlocutores, hacerlos entrar en contradicciones. Pero qué triste pensar que no podemos ser al mismo tiempo otra cosa que la que somos. Que las cosas se afirman en su identidad, pero que niegan su contradicción. El último, el principio del tercero excluido. Todo ente tiene que ser necesariamente P o no P. P o no P. O se es una cosa o se es la otra. No existe una tercera posibilidad. De ahí la expresión tercero excluido. Sin embargo, ya había existido Heráclito de Éfeso, que decía que la realidad es devenir. Incluso el mismo Platón conceptualizó el devenir, aunque
le dio una categoría menor en su pensamiento filosófico. Pero Heráclito dijo que el universo, que el cosmos, que la fisis era devenir. Y una de las imágenes maravillosas, uno de los símbolos pertinentes para eso, según Heráclito, era el fuego. La noción de devenir está asociada en la historia de la filosofía a la noción de cambio. Uno de los problemas lógicos y ontológicos que más hizo transpirar a los papanatas de los filósofos. Cómo pensar el devenir y cómo pensar el cambio. Claro, si desde un principio, si desde las bases filosóficas tenemos que la realidad, que lo real, tiene que ser lógico. ¿Cómo pensar algo tan ilógico como un devenir, como algo que se transforma permanentemente? Esto está mucho en las discusiones entre Platón y los sofistas. Platón diciéndole a los sofistas, ¿cómo puede ser que ustedes, siguiendo a Heráclito, digan que no nos bañamos 2 veces en el mismo río? ¿Cómo podemos decir la palabra río si no hay algo constante? Claro, Platón, que estaba peleado, insisto, con la poesía, porque él había sido poeta en su juventud hasta que se cruzó con Sócrates, y Sócrates le dijo, no, loco, no sigas con la poesía. O sea, Sócrates, todo mal con vos. Platón no entendía que las palabras, como diría Alejandra Pizarnik, esconden otras palabras y que en ese filo cortan todo significado unívoco. Bueno, luego de Aristóteles se ha ontologizado a la lógica. A lo largo de mucho tiempo, en la oscuridad de la Edad Media, no digo oscuridad porque sea oscurantista el periodo, sino solamente como una imagen. Che, no me tomen al pie la letra. Las cosas van a responder a una lógica. La realidad va a ser lógica. Y por último, el sentido común se abrocha lógicamente de modo espontáneo. Entonces vamos a creer que las cosas tienen una identidad, no pueden ser contradictorias y van a excluir una tercera posibilidad. Así estamos, país, se lo hemos contado.